Dos periodistas en un programa español nos cuentan por qué el gobierno de Milei es un fracaso. El endeudamiento avanza, la devaluación avanza y la inflación también avanza. Este podría ser el lema del gobierno de Milei. La deuda, la inflación y la devaluación avanza. Ese sería el lema de los pilares del gobierno de Milei. La deuda está en veremos, pero las anteriores dos no sé de dónde vio que avanzaron. La inflación es mucho menor, el gobierno no devaluó, salvo por la primera semana donde el dólar estaba evidentemente atrasado. No sé dónde están viendo estas cosas, sinceramente. El 7 de enero pasado, las reservas del Banco Central de la República Argentina alcanzaron su máximo desde la asunción de Javier Milei, 32.903 millones de dólares. Apenas 65 días hábiles después, este viernes 11 de abril, las reservas habían bajado a 24.796 millones de dólares. En el camino se perdieron 8.107 millones a razón de 104 millones por día. Bueno, esto que está contando es real. En las semanas previas a la salida del cepo, el Banco Central estaba perdiendo muchas reservas. De hecho, yo hice un video hablando sobre eso y de que ya había que hacer algún cambio porque el esquema cambiario, o sea, las reglas que utilizaba el gobierno en relación al cambio de monedas, normalmente entre el peso y el dólar, estaban básicamente ya agotadas. Entonces, bueno, para mí ahí había que hacer un cambio. Por cierto, me acabo de dar cuenta que estoy grabando con anteojos. Bueno, ya fue, me los voy a dejar, no importa. De hecho, con el tema de las reservas y el esquema cambiario hubo claramente como 3 periodos durante el gobierno de Milei. El primero, que fueron básicamente los primeros 6 meses, donde el esquema funcionaba muy bien. El gobierno acumuló muchas reservas, la inflación estaba bajando y el dólar no se descontrolaba. El dólar paralelo estaba bastante quieto. A partir de mitad de año, el dólar se empezó a descontrolar, por ende el gobierno cambió el esquema y a través de algunos mecanismos empezó a aumentar la oferta de dólares en la economía para que el dólar se tranquilice, pero el problema de esto era que básicamente el gobierno iba a acumular menos reservas con el pasar del tiempo, sobre todo porque estaba pagando mucho deuda y además la inflación siempre iba por encima del aumento del dólar, ¿no? Con lo cual el dólar era cada vez más barato y por lo tanto nadie quería venderle sus dólares al Banco Central. Entonces tenemos ese primer periodo donde todo funcionaba bien, ese segundo periodo donde el dólar estuvo relativamente calmado, pero a costa de no acumular más reservas, y este tercer periodo de transición donde ya directamente todo se estaba yendo al diablo, el dólar se descontrolaba, el Banco Central perdía muchas reservas que son en estas semanas previas al cepo, y bueno, no es casualidad que justo en este momento haya venido el préstamo al FMI y se haya quitado el cepo para que el dólar pueda corregir su precio para justamente que se equilibre todo esto y además tener un colchón de guita enorme detrás para bajar al dólar en caso de que se descontrole, cosa que no está sucediendo. Entonces hasta acá tiene cierta razón en términos de la descripción de la realidad. Ahora me gustaría saber qué propone esta chica que no hubiese sido lo que hizo el gobierno, porque calculo que ella hubiese gobernado, no sé, con un dólar a 400 pesos durante 50.000 años porque no hubiese querido hacer la devaluación del inicio, porque los ingresos y qué sé yo. Calculo que tampoco le quiere pagar al FMI y bueno, todas esas cosas que hacen los socialistas que ya sabemos que no funcionan. Te interrumpo para contarte que ya está disponible la segunda edición del newsletter económico mensual que estoy armando. Si quieres ver un resumen de lo que pasó en la economía argentina durante abril de 2025, te lo dejo en la descripción y vas a poder acceder gratis si te registras a EBC, el broker que patrocina nuestro canal. Tiene imágenes, grafiquitos, es bastante simple, está hecho para que lo pueda entender cualquiera y obviamente está 100% hecho por mí. Así que bueno, si te llamó la atención, te lo dejo en la descripción o en el primer comentario fijado. Nada, pequeños detalles. Los motivos de esta sangría son conocidos y los hemos tratado aquí en otras emisiones. La columna vertebral del plan económico de Milei es la especulación financiera. Inversores. La columna vertebral del plan económico de Milei es la especulación financiera. Creo que más bien todo lo contrario. O sea, básicamente Milei sabe que el ajuste que hizo no iba a tener una contrapartida de inversión. O sea, básicamente el mercado especulaba con que el ajuste de Milei iba a salir mal porque el país no tenía credibilidad. O sea, todo lo contrario, la especulación financiera le jugó en contra al gobierno, en todo caso, o por lo menos en los primeros meses. Ahora sí que hay un poco más de confianza, pero bueno, pensar que todo esto es simplemente un montón de gente especulando de manera financiera, comprando y vendiendo activos, y que no hay ningún cambio real detrás en la economía argentina cuando se realizó probablemente el ajuste más rápido y grande de la historia argentina, bueno, nada, es mirar la realidad de espaldas, ¿no? Si bajar 5 puntos del PBI en realidad no significa nada y todo es especulación financiera, y bueno, acá hay algo que no estamos viendo bien. Los mal llamados inversores llevan sus capitales hacia Argentina para obtener ganancias en la llamada bicicleta financiera o carry trade. Lo del carry trade y las supuestas inversiones extranjeras es mentira. No hubo mucha entrada de capitales como si por ejemplo le pasó a Macri en su momento. Hasta por lo menos antes de la salida del cepo no entró mucha guita en Argentina. Así que no, en todo caso si hubo carry trade fue por parte de los inversores argentinos. O sea, no dinero extranjero de especuladores, sino de parte de los argentinos. Y aparte hay como una connotación tan negativa que le dan a la especulación financiera. Digo, si vos para bajar la inflación y salir
salir de la hecatombe en la que estaba Argentina, producto de tu política monetaria. Esto generaba que la tasa de interés en pesos supere la depreciación o la devaluación mensual del dólar. Y bueno, está bien, se puede arbitrar algo ahí, pero digo, la inflación la tenías que bajar, y si la política económica que tomaste para bajar la inflación funcionó, pero generaba esto de manera colateral, y bueno, está bien, ninguna política económica es perfecta. De hecho, esto iba a pasar, o sea, segurísimo, porque el tipo de cambio real estaba muy alto, o sea, el dólar estaba muy alto, la inflación también estaba muy alta. Entonces, como a la inflación le cuesta bajar y baja de a poquito, va a seguir estando alta durante muchos meses. De hecho, sigue estando alta. Sin embargo, el dólar es mucho más volátil que el agregado de todos los precios de la economía, entonces puede bajar mucho más rápido que la inflación. Entonces, durante muchos meses ibas a tener la inflación por arriba del ritmo de aumento del dólar. De hecho, sigue sucediendo. Y si vos tenías a la inflación por encima del ritmo del aumento del dólar, probablemente también iba a estar la tasa de interés en ese sentido, siendo que igual el gobierno mantuvo tasa de interés real negativa durante muchísimo tiempo. Entonces digo, se quejan del carry trade cuando era imposible que no suceda, a menos que esto reviente con una hiperinflación, ¿no? En ese caso, obviamente, no iba a suceder. Esos procesos siempre terminan de manera similar. Cuando se vislumbra que la vaca no tiene más leche, los inversores se retiran, toman sus ganancias en dólares y salen por la puerta trasera. Para que la estafa se pueda concretar, es necesario que haya dólares que esos inversores saquen del país que oficia de víctima y los dirigen hacia otras geografías. A ver, esto es lo que le pasó a Macri, y tiene razón en el sentido de que este fenómeno existe, o por lo menos existió. A veces los gobiernos incentivan el famoso carry trade, que es básicamente intentar de alguna forma mantener al dólar quieto, o sea, que no aumente, mientras mantienen una tasa de interés en pesos muy alta. O sea, vos agarras pesos, los pones en un plazo fijo, te da mucho dinero eso en pesos, suponete que te da, no sé, un rendimiento anual del 30%, y el dólar solamente aumentó, no sé, un 10%. Entonces esa diferencia entre 10 y 20% es el famoso carry trade, ¿no? Ahora, el problema es cuando vos no saneás absolutamente ninguno de los problemas que tiene la economía argentina, o sea, donde el equilibrio macroeconómico sigue siendo más o menos el mismo y utilizás el carry trade como una herramienta de corto plazo para bajar la inflación, y después, bueno, termina reventando porque no solucionaste lo que había que solucionar, que es lo que le pasó a Macri. Macri no hizo el ajuste, la inflación seguía subiendo, por ende tenía sentido que el dólar también siga subiendo, pero subió mucho la tasa de interés justamente para atraer muchos dólares para el carry trade, así planchar el dólar durante un tiempo, y esto eventualmente terminó explotando. Bueno, acá la situación yo creo que por lo menos de momento es distinta, porque la inflación efectivamente está bajando y sucede todo esto que yo expliqué anteriormente, de que como partías de un tipo de cambio real muy alto y de una inflación muy alta que le va a costar bajar, normalmente la inflación va a bajar más lento que el dólar, por ende ahí siempre va a haber un diferencial de tasas, y bueno, no es tan grave. De hecho, el carry trade existe en todo el mundo, en todos los países emergentes, o sea, en todos los países como Argentina, que tienen tasas de interés muy altas. Cuando no hay inflación, existe el carry trade. Digo, en Brasil, por ejemplo, sucede. Sin embargo, Brasil no tiene problemas gigantescos por esto. Pareciera que es solamente un problema acá, en Argentina, y es porque en realidad no es el carry trade, por lo menos ahora, el problema, sino que en realidad los problemas son otros. Entonces, ¿dónde están los 8.000 millones de dólares que perdió el Banco Central argentino? Bueno, en manos de esos especuladores y en busca de nuevas víctimas. Lo cierto es que al barco a la deriva que tiene a Milei de capitán le estaba entrando agua a grandes cantidades, y el gobierno lucía cada vez más desesperado en la búsqueda de un salvavidas que no encontraba. La devaluación avanza, dice atrás, mamita querida. Al final no se devaluó, o sea, increíble. Entonces apareció la mano del Fondo Monetario Internacional, una institución siempre bien dispuesta para salvar a los gobiernos que empobrecen a sus poblaciones para enriquecer a las empresas transnacionales. Así, el 11 de... Bueno, no sé si estoy de acuerdo con eso de enriquecer a las empresas transnacionales, pero sí estoy de acuerdo con que el FMI es una verga, no debería de existir, es algo malo para todo el mundo, y básicamente es un organismo que se encarga de regalarle plata a gobiernos irresponsables. Por lo tanto, básicamente todos los que forman parte del FMI subsidian a gobiernos de mierda. En eso estoy de acuerdo. Otro análisis sería si es una buena decisión desde el punto de vista de Argentina tomar este préstamo o no, y eso está en veremos. Si el gobierno logra efectivamente salir del cepo con cierta calma, lo cual de momento está sucediendo, logra bajar el riesgo país, puede rolear toda la deuda y al fin y al cabo lograr cierta estabilidad, probablemente ha sido una buena decisión. Si no logra todo esto, probablemente fue una mala decisión. Hace pocos días el presidente argentino confirmaba la adopción de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, una noticia que en sus propias palabras muchos argentinos estaban esperando hace mucho tiempo. Serán muchos argentinos de su gabinete y algunos de su núcleo duro electoral, porque el recuerdo de la gran mayoría de los argentinos de las intervenciones del FMI es pésimo. Muchos argentinos, efectivamente. ¿Cómo auxiliará el FMI a Milei? Entregará un total de 20.000 millones de dólares que se suman a los históricos 44.000 millones que ya había entregado en 2018 para sostener al gobierno de Mauricio Macri. De esta manera, Argentina se consolida como el principal deudor de la institución, muy por encima de lo que permiten las normas internas del propio Fondo Monetario Internacional. Esto que dice, tengo entendido que es real, o sea, lo que está haciendo el FMI se sale de norma todo el tiempo, y esto nos demuestra que básicamente los organismos internacionales siguen las reglas solamente cuando les importan, o sea, todas las reglas que establecen no se cumplen siempre, en tanto en cuanto a los interesados no les convenga que se cumplan. Yo estoy a favor de disolver la gran mayoría o absolutamente todos los organismos
internacionales. Ahora, es verdad que Argentina, por lo menos desde mi punto de vista, no tiene mucha deuda. El problema de Argentina no es que esté súper endeudada y que la carga de intereses que tenga por año sea altísima, como si, por ejemplo, pasaba durante los últimos años de los 90 o la crisis del 2001, cuando creo que llegaron a ser como 10 puntos del PBI, una locura. El problema de Argentina es que no tiene acceso al financiamiento. El problema de Argentina es que no puede hacer lo que hacen todos los países del mundo, que en el fondo es una estafa, pero bueno, que es no pagar nunca las deudas. O sea, cuando te vence algo, agarras más deuda para pagar ese algo y pateas los vencimientos en adelante. Y así infinitamente hasta que nunca la pagás o, bueno, eventualmente la pagarás, pero no en el corto plazo. Yo no sé si estoy muy a favor de ese mecanismo. Eventualmente para mí habría que pagar la deuda, pero es verdad que ahora en el cortísimo plazo Argentina no puede y lo que tiene que hacer es aplicar esto que aplican todos los países. El problema de Argentina es que no puede acceder a ese mecanismo porque nadie le quiere prestar dinero, porque Argentina no es confiable, porque nos la pasamos no pagando lo que deberíamos de pagar. Recordemos que en los últimos 20 y pico años Argentina defaultió como 3 veces. Entonces ese es el problema, ¿no? El nivel elevadísimo de deuda que no existe para mí. Entonces si el FMI nos presta, no sé, 10.000, 20.000, 30.000, para mí no hacen tanto la diferencia. El problema es más que nada el otro. Aunque bueno, obviamente lo ideal es que no nos presten nada, por supuesto. Argentina pasa a deber 64.000 millones de dólares al FMI. El segundo mayor deudor es Ucrania, con apenas 14.000 millones de dólares y lleva 11 años en guerra. A nadie se le escapa el papel central que juega Ucrania en la geopolítica estadounidense como ariete para debilitar a Rusia. No puede dejar de sorprendernos, según este dato, la importancia que Estados Unidos le asigna a la Argentina de Milei en el marco de su geoestrategia. Otras sorpresas más previsibles nos depara el documento oficial emitido por el Fondo Monetario Internacional, donde está plasmado el acuerdo. Vamos a traducir un poco el acuerdo al español, Manu, ¿qué te parece? Dicen en la portada: la política de transparencia del Fondo Monetario Internacional permite la eliminación de información sensible al mercado y la divulgación prematura de las intenciones políticas de las autoridades. La política de transparencia del FMI significa, en nuestro idioma, la política de ocultamiento del FMI. Así es, aclarado esto, sigamos. Veamos el rol que el FMI le asigna al Congreso de Argentina. Dice el acuerdo: seguiremos oponiéndonos a cualquier nueva iniciativa de gasto propuesta por el Congreso que ponga en riesgo nuestra estabilidad fiscal y estamos listos para considerar alternativas según sea necesario. Esto traducido quiere decir que el Congreso es cartón pintado. Si desea sacar una ley proponiendo el Día de la Marmota, no hay problema, adelante, saquen la ley. Ahora bien, si pretenden emitir una ley sustantiva que implique un gasto público, no lo intenten, amigos, se la vamos a vetar. Bueno, esto creo que no hace falta ni que lo diga el FMI, o sea, Milei ya lo ha blanqueado y lo ha dicho. Pasa que hoy hay una pelea abierta entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, cosa que ha sucedido varias veces, pero ahora es más notable que nunca, donde el Congreso básicamente está compuesto en su mayoría por la oposición y el Poder Ejecutivo, bueno, obviamente por el oficialismo. Entonces, el Congreso intenta sacar leyes hacia un lado y el oficialismo hacia el otro, y los dos utilizan las herramientas que tienen para poder aplicar lo que cada uno quiere. ¿Está mal? ¿Está bien? Bueno, el problema en todo caso son las instituciones argentinas que permiten ciertas prácticas. Si no les gustan los DNU o los alcances que tengan los DNU, bueno, en todo caso, que no se hubiesen establecido en algún momento y que eventualmente se eliminen, pero en un momento de transición donde el Congreso básicamente no fue proactivo en ningún sentido que no sea el de romper las pelotas, y bueno, no, el Poder Ejecutivo los va a utilizar. De hecho, a ver, con la famosa ley de alquiler, es una ley que ya se sabía que era una verga y que no funcionaba. El Congreso estuvo 2 años discutiendo para sacarla, no lo hizo, y Milei con un DNU la sacó en una semana. La verdad es que el funcionamiento del Congreso es nefasto. Por eso tiene sentido lo que dice Milei. Básicamente, la absurda mayoría de las reformas que se han hecho fueron por parte del Poder Ejecutivo, y las pocas grandes que se han hecho a través del Congreso llevaron meses y meses y meses y meses. Entonces, bueno, yo personalmente estoy muchísimo más contento con el funcionamiento del Poder Ejecutivo que del Congreso. Y aparte, de nuevo, el esquema institucional que existe hoy no es distinto del que existía antes. Sin embargo, les molesta solamente ahora. ¿Por qué? Porque ahora no gobierna alguien con la ideología de ellos. A mí me parece una mierda el sistema institucional que tiene Argentina, y hay que cambiarlo ahora y había que cambiarlo antes. Amigos, bien, hay más. Estamos dispuestos a adoptar cualquier medida adicional que resulte apropiada para este fin y consultaremos con el personal técnico del FMI sobre la adopción de estas medidas de conformidad con las políticas del fondo, absteniéndose de aplicar políticas incompatibles con los objetivos y compromisos del programa aquí contenido. Esto es más difícil de traducir, pero lo que están pidiéndonos decir de un modo lo más enrevesado posible para que no lo entendamos es que todo lo que está escrito en el documento no vale de nada, ya que si tienen que hacer cualquier otra cosa, pues la van a hacer igual. Hay otro dato curioso. Bueno, yo no sé si interpreté eso. Lo que yo interpreto es, el fondo lo que quiere es que le paguemos, por lo tanto que tengamos orden fiscal, entonces siempre se va a poder proponer o se va a poder evaluar en conjunto con el fondo cualquier medida que funcione o que sirva a los objetivos de mantener el orden fiscal. Eso no quiere decir que se invalide todo lo que el informe del FMI dice o no, o por lo menos no totalmente, aunque igual estoy de acuerdo con que el FMI, te dice que hagas unas cosas y si en el momento no le conviene, bueno, te va a decir que no pasa nada. En el documento del FMI en el que se fijaron nuestros compañeros del Destape, junto a todos los ajustes en subsidios, jubilaciones, derechos laborales y cosas por el estilo, de los que les hablaremos adelante, el FMI establece una subida de la asistencia. Calculo que al igual que los compañeros del Destape, estos muchachos que estamos viendo acá deben vivir de subsidios y básicamente de los impuestos de los españoles, en este caso. El FMI establece una subida de la asistencia social, nada menos que de 25.488 millones de pesos
a 48. ¿Por qué no hablan en términos del PBI, boludo? Por Dios, si lo hablas en pesos no tiene sentido, porque los pesos valen, no sé, la mitad de lo que valían hace 2 años. 27.000 millones de pesos, creo que dijo. 27.000 millones de pesos es 27 millones de dólares, o sea, absolutamente nada. 8.000 millones. Lo que viene a reconocer que en el país se va a generar tanta pobreza que va a ser necesario invertir en esta asistencia más dinero con el único fin pues, de mantener cierta paz social. Pero la pobreza bajó, brother. ¿Qué era esa interpretación además? Cualquier cosa. Básicamente saben que va a haber más pobres que van a necesitar de ayuda para Así es. Más allá de las formas, el contenido no es menos grave. Las imposiciones del FMI para desembolsar esos 20.000 millones de dólares a Milei se cuentan por centenares, pero hay 3 que son centrales. La primera es realizar una reforma laboral. Es decir, Bueno, pero esto yo te diría que casi que Milei se lo pide al FMI en vez del FMI a Milei. Siempre se pone mucho el tono de que el FMI te exige cosas que son una locura y normalmente lo que te exigen, sobre todo por lo alejada que está Argentina de un manejo de la economía relativamente racional, suele ser bastante normal. Que te exijan que hagas una reforma laboral cuando la mitad de los asalariados privados trabajan en el sector informal tiene todo el sentido del mundo. Y de hecho es algo que Milei ya quería hacer, lo pida o no el FMI. Ya hubo una reforma laboral muy pequeña y muy acotada y muy insuficiente, como hemos dicho en su momento, que realmente esos cambios también podían llegar a aportar un poco, pero tampoco demasiado. Pero la reforma laboral que hay que hacer es enorme, gigantesca y súper profunda. Y probablemente el FMI, si ha establecido algunos cambios o algunas directrices de cómo podría ser esta reforma laboral, probablemente Milei quiere algo mucho más profundo y ambicioso. Así que no tiene sentido esta exigencia del FMI porque es algo que ya se exige el gobierno a sí mismo y yo le exijo al gobierno, por lo menos. Y aparte me da bronca cómo los tipos ven la realidad de espaldas. O sea, flaco, la mitad de los trabajadores privados trabajan en el sector informal. Digo, ya está, ¿qué más necesitas para entender que necesitas una reforma laboral? Que las leyes laborales no funcionan porque básicamente dejan a la mitad de la población fuera del mercado laboral, por lo menos del mercado laboral formal. quitar derechos a los trabajadores y sumar privilegios para los empresarios. Sumar privilegios para los empresarios. Mamita querida, mamita querida. O sea, realmente el tipo considera que dejar a la mitad de los trabajadores fuera del sistema registrado es algo bueno para los trabajadores. Es algo que le quita privilegios a los empresarios y le da privilegios a los trabajadores. Es literalmente ver la realidad de espaldas. Segunda es realizar una reforma previsional. Aumentar la edad de jubilación, los años de aporte necesarios para jubilarse y, ¿por qué no?, bajar también las jubilaciones. Bueno, eso último que dijo básicamente se lo inventó él. Y de nuevo, lo mismo. Cualquier argentino sabe que el sistema jubilatorio es una cagada, que está hecho mierda y que está totalmente quebrado. Entonces, evidentemente, sí o sí tenés que hacer reformas. A mí personalmente las reformas que van en el sentido de simplemente aumentar la edad jubilatoria me parecen bien porque básicamente aumentó la expectativa de vida y es un sistema que solamente funciona conforme menos gente cobre las jubilaciones y más gente aporte durante más tiempo, lo cual revela, y en este sentido va mi acotación, que es un sistema de mierda, que es un sistema que está hecho para estafar a la gente. Ese es el sistema jubilatorio que existe en Argentina y en todo el mundo. Por ende, en realidad, la reforma de verdad que hay que hacer, que igual las otras me parecen parches que te pueden dar un poco de tiempo, que es lo que Argentina necesita, pero la verdadera reforma es cambiar el sistema, cambiar del sistema de reparto al sistema de capitalización, que ya tengo 1.000.000 de videos hablando sobre este tema. De hecho, tengo un video específicamente dedicado a esto, pero en resumen, este cambio implicaría que no sea como es hoy, donde los trabajadores del presente le pagan la jubilación a los jubilados del presente, o sea, yo estoy pagando las jubilaciones de los que hoy en día son jubilados, sino que se modifique y haga que yo pague mi jubilación del futuro con los aportes que haga, ¿no? Esos aportes se invierten, eso genera ciertos intereses y después me alcanza para jubilarme. Este cambio, que parece algo tan pequeño, lo que genera es que no dependas de la evolución de la población para que el sistema jubilatorio funcione. Hoy el sistema jubilatorio no funciona porque aumentó la expectativa de vida y porque cada vez hay más jubilados y menos trabajadores. Bueno, con este cambio ya no importaría eso de que cada vez hay más jubilados y menos trabajadores porque funcionaría igual el sistema. Con lo cual, bueno, básicamente deja de ser una estafa. Finalmente, realizar una reforma impositiva. Es decir, bajar impuestos a los ricos y subirlos a los pobres. Bueno, tengo bastante claro que el FMI no lo dijo así, pero sí, el FMI te dice que hagas un cambio en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque está roto. También que hagas un cambio en el sistema jubilatorio. ¿Por qué? Porque está roto. Y que bajes los impuestos. ¿Por qué? Porque el sistema impositivo es una mierda y está roto. Y bueno, sí, son 3 cosas que funcionan mal y hay que cambiar. Digo, ¿cuál es la locura? Y esto no es una defensa del FMI. De nuevo, repito, para mí el FMI directamente no debería de existir, es una mierda. Pero la verdad que las 3 cosas que está imponiendo acá, o por lo menos que sugiere, son cosas que el gobierno ya se impone a sí mismas y que son objetivos del propio gobierno y que son objetivos que por lo menos yo le exijo al gobierno y que me parecen bien, que tienen todo el sentido del mundo. O sea, ¿que no querés modificar el sistema jubilatorio? Si está totalmente reventado. Y sí, obvio que hay que modificarlo. Reforma impositiva. No se trata de nada distinto a lo que el gobierno de Javier Milei viene realizando con esmero, solo que... Bueno, ¿ves? O sea, hasta ellos lo entienden, que no tiene sentido decir, el FMI exige, porque son cosas que ya se exige el propio gobierno. Que no deja de ser impactante leerlo todo juntito. Vamos a hacernos 2 preguntas y vamos a responderlas en una sola infografía. La primera es, ¿cómo llegó Javier Milei a ser el mejor alumno y a hacerse merecedor del apoyo del FMI? La segunda es, ¿de dónde salieron los dólares que financiaron
compraron la bicicleta y que los inversores se están llevando del país. Para responder estas dos preguntas. No hay ni entrada ni salida de capitales, así que no hay ningún extranjero llevándose plata a ningún lado. En todo caso son los propios argentinos. Vamos a recurrir a los datos elaborados por los compañeros del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, MATE, que realizaron un informe donde calcularon los ingresos perdidos por trabajadores y jubilados durante el primer año de Milei. Acá voy a poner una screenshot de básicamente este texto porque bueno, el video está medio mal recortado, entonces para que se vea bien lo que está diciendo, ¿no? Pueden ver expresado en pesos argentinos. Para quienes nos ven desde otros países, bueno, lo vamos a expresar en dólares. Cada trabajador del sector público perdió en el último año $3.769 de su salario. Cada trabajador del sector privado formal perdió $1.393. ¿Qué carajo este dato? O sea, ¿cuál es el sentido de este dato? Cada trabajador del sector público perdió $3.000. Sí, bueno, pero ¿cuánto es el salario promedio? ¿En qué periodo? ¿Cuánto venían perdiendo antes? No tiene el más mínimo sentido este dato. Es una estupidez. Los salarios públicos cayeron. Esto es real, los salarios públicos cayeron y lo que es más notorio es que se están recuperando muy lento o no se están recuperando directamente. Esto para mí tiene sentido. Primero es porque, bueno, hay muchos trabajadores en el Estado argentino, básicamente tiene que haber menos. Esto es así, es una realidad. Y como por justamente las leyes laborales que existen, el Estado no puede rajar a todos los trabajadores que están de más, los que verdaderamente están de más, porque es financieramente imposible, porque tienen que pagar indemnizaciones y todas esas cosas, lo que hace es, bueno, agarrar a todos los trabajadores en general y congelarles el salario o actualizarlos por debajo de la inflación, lo cual básicamente implica que el salario en general, el sector público, baja. O sea, sí, porque el ñoqui pelotudo que trabaja en la administración, que básicamente lo único que hace es absolutamente nada, está trabajando y no se lo puede despedir por las leyes laborales que existen, es que los maestros están cobrando menos. Sí, esa es la explicación. ¿Está bien? ¿Está mal? No sé. Es la decisión que tomó el gobierno. Lo ideal sería poder sacar a todos los que están de más, que mientras tanto haya crecimiento económico para que el sector privado los pueda absorber y pagarles como corresponde a aquellos que hacen su trabajo como corresponde, como supongo los profesores, aunque yo las experiencias que tuve con profesores durante toda mi vida fueron una mierda, o por lo menos gran parte de ellas. Pero bueno, luego los salarios del sector privado registrados se están recuperando, de hecho ya están por encima del nivel que tenían cuando asumió Milei. O sea, hoy en el sector privado registrado se está cobrando mejor que cuando asumió Milei, lo cual no implica que no hayan perdido algo en el medio cuando fue justamente el ajuste. Pero bueno, o sea, esta gente quiere todo, ¿viste? O sea, quiere que arregles toda la economía y que nadie pierda nada en ningún momento. Obviamente este análisis de cuánta guita perdió la gente durante el gobierno de Alberto Fernández no lo van a hacer. Y el sector privado registrado informal todavía no tenemos datos actualizados porque los datos que da el INDEC tienen 5 meses de rezago, o sea, básicamente vienen 5 meses atrasados. Pero si uno ve la pendiente de la línea, te das cuenta que claramente hoy probablemente estén por lo menos muy cerca del nivel que tenían antes de que Milei asuma. Entonces, bueno, la queja un poco que no tiene sentido, ¿no? Porque asume que era posible un escenario donde Milei solucione todos los problemas que tenía la economía sin que nadie pierda absolutamente nada en ningún momento. Los jubilados, víctima predilecta de Milei y del Fondo Monetario Internacional, perdieron $1.726. Esta enorme... Bueno, y con los jubilados tenemos básicamente el mismo criterio, ¿no? Más o menos. Si agarramos la jubilación mínima, están un poco por debajo. Si agarramos la jubilación media, o sea, no solamente contando a los que cobran la mínima, sino contando a todos los jubilados, vemos que cobran más de lo que cobraban antes de que asuma Milei. Sin embargo, si lo comparamos, por ejemplo, solamente con el último año de Alberto Fernández, o sea, no todo el gobierno de Alberto Fernández, solamente con el último año vemos que habían caído un 24%. O sea, crecen 2 contra caen 24. ¿De qué escenario se queja esta mujer? Obviamente del de crecen 2 y no del de caen 24%. ¿Por qué? Porque es de izquierda. Esa es la explicación. Fin. Masa de recursos restada al trabajo y entregada al capital convirtieron a Milei en un alumno inmejorable. Bueno, y esto también es una forma medio tonta que tiene la izquierda de entender la economía, y es que ellos la entienden como si fuese una torta dada, ¿no? O sea, la economía es esto, y cuando alguien pierde es porque otro lo ganó, ¿no? Y no conciben que en realidad la riqueza total que existe en una economía puede ser mayor o menor. Para mí lo que pasó durante los primeros meses del gobierno de Milei, durante el ajuste, no es que los ricos se llevaron la que es de los pobres, no. Todos perdieron. ¿Por qué? Porque la riqueza total del país disminuyó o por lo menos aumentó en un menor ritmo. Eso es lo que pasó. Obviamente habrán habido algunos que habrán ganado, otros que perdieron menos. Obviamente los más golpeados siempre son los más vulnerables porque son los que tienen menos herramientas para defenderse. Pero eso de que siempre que los pobres ganan es porque los ricos pierden y siempre que los ricos ganan es porque los pobres pierden es una manera totalmente estúpida de entender la economía. Es no entender que la riqueza se genera de manera constante y que puede cambiar esa generación de riqueza y no que la realidad es esta, fin, y en todo caso nosotros solamente nos peleamos por ver quién tiene las cosas que siempre van a existir porque sí. Y la caída continuará. El mismo día en que se formalizó el acuerdo con el FMI, el Instituto de Estadísticas de la Argentina publicó el dato de inflación correspondiente a marzo. En el mes de enero la inflación había marcado 2,1% y luego en febrero hubo un pequeño incremento hasta el 2,2% mensual. Marzo alcanzó el 2,7%. En el rubro de alimentos, que afecta a los sectores de ingresos más bajos, aquellos a los que solo les alcanza para comer o ni eso, la inflación fue del 6%. Che, ¿por qué no comparamos la inflación en alimentos o la inflación en general con el periodo anterior a que
que asuma Milei, ¿no? Porque en todo caso la gestión de un gobierno se tiene que evaluar comparando lo que deja con lo que recibió. Yo creo que esa es la forma más justa, pero claro, esto haría ver que básicamente las ideas que tiene esta gente son una basura, porque aquel que las aplicaba en su momento tenía resultados considerablemente peores. Porque digo, la inflación en alimentos llegó a estar cercana al 30% y venía corriendo a 2 dígitos hace bastante tiempo, y ahora un mal dato es 6%. Claro, ¿por qué? Porque venía cercana al 2%, por eso es un mal dato 6%, porque básicamente veníamos de varios meses donde la inflación en alimentos era 15 veces menor a la que recibió Milei. Más allá del dato puramente económico, el rebote de la inflación marca para Milei un problema político de primer orden. La imagen positiva que conserva se sostiene por 2 motivos. Por un lado, la falta de alternativas en una sociedad donde crece el rechazo y la indiferencia hacia los políticos. En un minuto hablaremos más de ello. Y el segundo motivo, y el principal, es la expectativa que generó en una sociedad que padece una inflación al alza desde hace más de 15 años. En la Argentina actual, la llegada de un personaje como Milei a la presidencia y los altos índices... Pero discúlpame, la inflación está bajando. O sea, la inflación iba al alza hasta que asumió Milei. Literalmente. 2 meses, luego de un mes empezó a bajar. Así que en todo caso esa explicación que está dando esta mujer, yo no soy analista político, pero me parece que falla un poco. Índices de aceptación que conservó en este año y medio de ajuste son incomprensibles si no hacemos un esfuerzo por tomar conciencia de lo que significa vivir bajo un régimen de inflación permanente. Hace un año, el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, escribió un texto donde buscaba transmitir esta misma idea. Allí decía lo siguiente: la inflación de 2 o 3 dígitos es un desquiciador social, volatiliza cualquier lealtad social previa. Ante ella, la memoria de las luchas y las comunidades de afecto y acción previamente constituidas se disuelven, espantadas frente al colapso de todas las referencias de orden de la realidad que provoca la incontenible escalada diaria de los precios. La inflación transmuta convicciones revolucionarias en adhesiones reaccionarias, desestabiliza gobiernos, castiga candidatos y puede encumbrar a anodinos políticos como grandes salvadores. O sea, digamos, la inflación es una mierda, sin embargo todo es culpa de Milei. De las entrañas de la elevada inflación, concluía García Linera, emergen las monstruosidades políticas más desgarradoras y dejan una huella en la experiencia subjetiva que tarda al menos una generación en borrarse. Y la inflación trajo a Milei. La baja de la inflación lo mantuvo. El rebote lo va a debilitar. Milei pierde el único logro real que tiene para mostrar, porque casi todo lo demás, lo que hemos escuchado al principio, son poco menos que delirios. Che, pero la pobreza bajó 3 puntos en un año y medio donde se ha realizado un ajuste de 5 puntos del PBI, algo inédito. Yo creo que tiene un par de cosas más para mostrar. En los próximos meses la inflación se va a mantener alta. ¿Por qué lo afirmamos con esta seguridad? Pues porque el FMI lo obligó. La condición que puso para entregar este nuevo crédito fue una devaluación de la moneda que aparece nombrada con otro eufemismo: flotación entre bandas. Según esa condicionalidad, el dólar deberá mantenerse entre los 1.000 y los 1.400 pesos. Eso dice la fría letra del acuerdo. La realidad es que desde ayer lunes las empresas comenzaron a actualizar las listas de precios tomando como referencia un dólar más cercano a los 1.400 pesos, obviamente. Este valor supone una devaluación del 30% respecto a la cotización que tenía el peso el viernes pasado. No sería una devaluación del 30%, pero no importa. A ver, yo también pensaba que la inflación iba a ser superior durante estos próximos meses. De hecho, hice un video específicamente hablando de esto. Sin embargo, a las consultoras la inflación de abril les está dando más baja que la de marzo. Así que tal vez no, tal vez realmente los precios no aumentaron mucho por este pequeño aumento que tuvo el dólar, que no fue demasiado grande, de 1.100 a 1.200 más o menos. Así que bueno, tanto yo como sobre todo ellos, porque básicamente te están planteando acá una catástrofe, parece que nos equivocamos. Con estos dos pilares de evaluación con límite de momento en los 1.400 pesos y los 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, el gobierno Milei pretende llegar a octubre, mes en que se realizarán las elecciones legislativas, con un horizonte de relativa calma para poder obtener un resultado. La pregunta que surge es si le alcanzará, ¿no?, estos dos pilares. El pasado domingo se celebraron elecciones para elegir representantes de cara a realizar una reforma constitucional en la provincia de Santa Fe. Por la cantidad de electores es el tercer distrito más importante del país, por su economía es el cuarto. Se trata de una provincia agroindustrial con una fuerte producción de cereales, 2 grandes centros urbanos, Rosario y Santa Fe, y donde se encuentran radicadas importantes industrias. La lista ganadora fue la del gobernador actual, con un moderado 34,6% de los votos. Detrás quedó una lista integrada por una parte del peronismo, que alcanzó el 15,1%. La Libertad Avanza, el partido de Milei, quedó relegada al tercer lugar, con apenas el 14,1% de los votos. Superó por apenas 2 puntos a una lista encabezada por una exmodelo reconvertida en panelista de televisión y militante en contra del derecho al aborto. Bueno, a ver, también, o sea, pensar que esto se va a manifestar de igual forma en el escenario nacional, para mí por lo menos no es prueba suficiente. De hecho, yo no soy analista político, pero me parece que el caso de Santa Fe es un caso muy particular, porque básicamente el gobernador de Santa Fe tiene muy buena imagen, porque ya sea gracias a su gestión o gracias a la gestión de Patricia Bullrich, o sea, básicamente de la seguridad en el plano nacional, ha logrado disminuir fuertemente la seguridad. O sea, hubo algo local que diferencia a la situación de Santa Fe de la del resto del país. Y justamente Puyaro, aunque para mí no lo es, yo creo que la sociedad lo interpreta como un candidato del centro a la derecha, ¿no? Entonces le come votos a la Libertad Avanza. No sé, para mí es un escenario particular el de Santa Fe, entonces no sé si tiene mucho sentido decir, mira, como en Santa Fe a la Libertad Avanza le fue mal, entonces eso quiere decir que la imagen de Milei a nivel nacional es nefasta y en el plano nacional le va a ir muy mal en las elecciones que vienen. No estoy tan de acuerdo con esto. Las 3 listas sacaron entre el 8 y el 4%. Los resultados, ¿qué es lo que muestran? Pues muestran una enorme
enorme dispersión del voto. Y una dura derrota para Milei. Un dato aún más significativo es que concurrieron a votar solo el 55,6% de los electores con derecho a voto. Se trata de la cifra más baja desde la vuelta de la democracia en 1983. Pero esto es una elección de constituyentes, o sea, es una elección que no sirve para nada. O sea, básicamente votaron a la gente que va a decidir si se puede modificar o no la constitución de Santa Fe. Y todo esto para que Puyaro, o sea, el gobernador de Santa Fe, pueda reelegir. O sea, la trascendencia es de último orden, por eso la gente no fue a votar, porque es una elección que no le importa a nadie. Aún así puede haber participación baja o no, lo que quiero decir es que este dato no te sirve para comparar ni nada porque es un caso especial. El caso de esta elección de Santa Fe es un caso muy especial, o por lo menos, bueno, eso es lo que interpreto yo. Además, los votos en blanco y anulados alcanzaron el 9,2%. Si a este grupo le sumamos a los que no fueron a votar, obtenemos que casi el 55% de los electores no se sintió representado por ningún candidato. Resumiendo, lo que asoma en el horizonte de la Argentina es una enorme crisis de representatividad. Los programas del Fondo Monetario Internacional son muy eficientes para profundizarlas generación tras generación. Está a prueba de fuego. Gracias, compañeros. No, vamos a terminar con una declaración de Cristina, muchachos, por favor, pero guarden un poco la dignidad que les quedó. Que no resiste el menor archivo, pero no un archivo de hace 20 o 30 años. Porque bueno, en 20 o 30 años, si el mundo cambia, vos también podés cambiar por ahí y cambiar la perspectiva y lo que antes te parecía de una manera, pero esto no. Estoy de acuerdo, pero lo dice claramente para defenderse a sí misma, ¿no? Porque ella hace 30 años pedía un Estado más chico. Qué casualidad que hace 20 años sea la líder socialista más importante de Argentina, ¿no? Justo el tramo de 30 años es perfecto para defenderse de esa acusación, me encanta. No es de hace 20 o 30 años, es del año pasado, es del año 22, 23, 22, cuando se trató el 22 acuerdo del Fondo Monetario Nacional y votó en contra, sosteniendo acertadamente que era un endeudamiento que no iba a solucionar nada. Y claro que no iba a solucionar. Bueno, en esto tiene cierto sentido, ¿no? O sea, Milei se contradijo con eso, pero la realidad es que Milei ha dicho un montón de veces que está dispuesto y que, a pesar de ser inmoral, dadas las restricciones que tiene la realidad, formaba parte de su plan pedir una torta de guita justamente para meter dinero en el Banco Central. Lo dijo antes de ser presidente en la campaña, yo recuerdo muy bien. Así que bueno, es como contradicción en todo caso en términos morales, ¿no? Pero respecto de sus propuestas de campaña, sobre todo lo que está vinculado con la praxis, la verdad es que creo que es algo que era intuible, por lo menos yo esperaba que suceda. De hecho, yo ya sabía que eventualmente iba a venir un préstamo al FMI, para mí era cantadísimo, pero bueno, nada, espero que les haya gustado este video. Gracias a Tipito por mandarme un clip de este canal, gracias al cual yo básicamente me enteré de que existe y pude hacer esta crítica, así que le mando muchas gracias. Acordate de chequear el newsletter si te interesó, te lo dejo en la descripción. Gracias a todos ustedes. Si querés ver videos exclusivos, unirte al grupo de WhatsApp o aparecer en los próximos saludos, puedes hacerte Patreon o miembro de YouTube, te lo dejo en la descripción. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Además también puedes donarme a través de Cafecito o Mercado Pago y como siempre, por último, te mando saludos.